La nieve recién caída parecía absorber cada sonido, como si aquella parte del Himalaya hubiera decidido guardar silencio justo cuando el equipo de montañismo del ejército indio llegó a la planicie estrecha de Lon-Malikarka. Era 2019, y los 18 soldados que formaban parte de la expedición ya llevaban un mes fuera de Delhi, enfrentando caminos que cortaban la respiración y alturas que retaban hasta al más experimentado alpinista. Su misión: completar un recorrido conmemorativo que los llevaría hasta las cercanías del quinto monte más alto del planeta, el imponente Makalu. Aunque la travesía había sido planeada como un homenaje a viejas victorias, el viento helado y la crudeza del terreno les recordaban que la montaña siempre cobraba su propio precio. Aquella tarde, mientras el sol se hundía lentamente detrás de los picos, algunos miembros del equipo salieron a explorar los alrededores del campamento, buscando evaluar la estabilidad del suelo y las condiciones del clima antes de continuar. Nadie esperaba encontrar algo más que nieve endurecida, rastros de animales comunes de la zona o formaciones rocosas típicas. Pero lo que descubrieron les heló la sangre mucho más que el clima. Uno de los soldados llamó a los demás con un grito que no era de alarma, pero tampoco de tranquilidad. Cuando todos llegaron hasta él, vieron lo que señalaba, una huella marcada claramente en la nieve. No era pequeña. De hecho, era tan grande que uno de los alpinistas soltó una risa nerviosa, como si su mente se negara a aceptar lo que veían sus ojos. Luego hallaron la segunda, y después la tercera. Una fila irregular, pero continua. Eran huellas enormes, demasiado grandes para pertenecer a cualquier criatura que ellos conocieran. Los soldados sacaron sus herramientas de medición improvisadas, usando bastones de trekking, cuerdas graduadas y una libreta empapada por la neblina. La huella más grande medía aproximadamente 80 centímetros de largo y casi 40 de ancho. Las comparaciones surgieron de inmediato. Un pie humano promedio no llegaba ni a una tercera parte de ese tamaño. ¿Qué demonios había dejado esa marca? Todos intercambiaron miradas sin saber exactamente qué decir. Uno de los oficiales comentó en voz baja que las huellas parecían alineadas como si pertenecieran a un ser que caminaba erguido. Otro afirmó que la distancia entre pisada y pisada se extendía casi 1,20 m, algo posible solo para un organismo de gran altura, tal vez mucho mayor que un hombre. De cualquier modo, ninguna explicación lógica parecía encajar. ¿Podrían ser de un oso?, preguntó uno. La respuesta llegó rápidamente, casi con molestia contenida. Los osos no caminan así, y no dejan huellas tan largas. Además, sus garras deberían marcarse. Pero allí no había rastro de garras. No había signos de arrastre. Solo impresiones profundas de algo que parecía un pie gigantesco, con forma humanoide. Eso aumentó la tensión del grupo. Algunos trataban de restarle importancia, pero la inquietud era evidente. Nadie lo decía en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. Aquello parecía sacado de alguna leyenda de las montañas, una que durante generaciones los habitantes de la región habían contado con naturalidad, mientras los extranjeros la tomaban como folclore o exageración. Hubo un silencio incómodo, como si cada quien estuviera calculando si debía mencionar ese nombre prohibido por la lógica moderna. Hasta que finalmente, un sargento murmuró: «Yeti». El viento pareció responder con un aullido lejano, arrastrado entre los picos como un murmullo antiguo. Los soldados se quedaron quietos, mirando las huellas que se perdían hacia una zona donde la luz del atardecer ya no alcanzaba. Aquello no estaba en sus manuales. No formaba parte del entrenamiento de combate. No podían dispararle a una huella, y no podían explicar algo que desafiaba tantas certezas. El jefe de la expedición, el mayor Manoj Joshi, llegó poco después. Observó las marcas, analizó la distancia entre ellas y escuchó las explicaciones de sus hombres. No parecía sorprendido, pero tampoco escéptico. En su rostro había una sombra de preocupación práctica, no imaginaria. «No concluya nada todavía», dijo con firmeza. «Registren todo. Mañana seguiremos la ruta con luz completa. Por ahora, regresen al campamento». Pero regresar al campamento no significó dejar atrás la inquietud. Aquella noche, el ambiente se volvió más pesado que el aire frío. El sonido de las fogatas crepitando no lograba aliviar la sensación de que algo gigantesco podría estar caminando, en algún punto más arriba, entre las sombras interminables de las montañas. Mientras preparaban sus tiendas para dormir,
Algunos soldados recordaron las viejas anécdotas de exploradores que, desde el siglo XIX, decían haber visto seres enormes moviéndose entre las nieves eternas. Hombres peludos, figuras oscuras que aparecían entre tormentas o al borde de glaciares y desaparecían antes de que alguien pudiera fotografiarlas. El imaginario colectivo los había bautizado de muchas formas, pero el nombre más popular, quizá el más temido, era siempre el mismo: Yeti. Hubo quien dijo que eran historias inventadas por guías nativos para asustar a los exploradores. Otro, algo tan antiguo como las montañas mismas. Y mientras las sombras se movían suavemente con el viento, una idea comenzó a tomar forma entre los soldados. Tal vez, después de todo, la criatura que había alimentado historias durante siglos no era solo un mito. Quizá las leyendas no nacen sin razón. Quizá el Yeti no era un monstruo imaginado por los pueblos montañeses, sino un habitante silencioso de los lugares donde el ser humano apenas se atreve a pisar. La noche terminó, pero el temor no. Y al amanecer, cuando el sol empezó a iluminar las cumbres accesibles desde el campamento, una verdad se volvió inevitable. Si iban a seguir adelante hasta Macalo, quizá tendrían que aceptar que no estaban solos en esas montañas. El silencio que siguió al ataque dejó a todos con una sensación metálica en la boca, como si el aire mismo se hubiera contaminado con el miedo. Los hombres estaban dispersos, algunos arrodillados con la vista perdida, otros recargados en los árboles tratando de recordar cómo respirar. El extraño brillo que rodeaba aquella esfera seguía presente en su retina, como un eco que nadie podía borrar. El soldado Bernal, que siempre bromeaba, tenía las manos temblorosas. El sargento Ibarra, normalmente imperturbable, caminaba con pasos lentos como si temiera que el suelo pudiera desaparecer en cualquier momento. Francis no dejaba de pensar en el momento en que aquel rayo invisible atravesó su posición. No había dolor físico, pero sí una sensación profunda de desorientación, como si su mente hubiera sido empujada fuera de su propio cuerpo por unos instantes. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ver el resplandor azul que brotó del objeto, un latido de luz fría que no actuaba como energía humana, no como nada que conociera. A lo lejos, desde la colina, se escuchó el eco de un animal desesperado. En otro momento habría pasado desapercibido, pero ahora todos voltearon como si se tratara de un mal presagio. El teniente Salgado fue el primero en recuperar el control. Ordenó que se reagruparan y revisaran a los heridos. «Nadie se queda solo», dijo con una voz más baja de la habitual. Francis se acercó para escuchar nuevas instrucciones, pero el teniente estaba viendo fijamente la zona donde el objeto había descendido antes de desaparecer. No había rastros físicos, ningún tronco quemado, ninguna marca extraña, ni siquiera un olor inusual. Ese detalle, lejos de tranquilizarlos, hacía que todo pareciera más inquietante. Mientras armaban una pequeña línea defensiva por si el objeto regresaba, un grupo de soldados notó algo que antes no estaba en el lugar. Un círculo de hojas completamente secas en un área donde el resto del bosque seguía verde y húmedo por la neblina. No era un círculo perfecto, pero sí lo suficientemente claro como para distinguirlo incluso bajo la poca luz. Francis se arrodilló para observarlo. Las hojas se deshacían con un simple roce, reduciéndose a polvo. No estaban quemadas. Era como si hubiera pasado un siglo sobre ellas en cuestión de minutos. «Esto no es normal», murmuró Bernal, quien estaba a su lado. Francis quiso decirle que lo sabía, que sentía lo mismo, pero no alcanzó a pronunciar palabra alguna cuando escucharon un silbido lejano. No era artillería, no era viento, no era humano. Todos levantaron la vista al mismo tiempo. El cielo estaba denso, una mezcla de gris y verde que anunciaba más lluvia, pero entre aquellas nubes se movía algo, un destello suave, casi tímido, como el reflejo de una estrella perdida debajo de la capa de nubes. Por un instante pensaron que el objeto había regresado, pero la luz se desvaneció antes de tomar forma. Aún así, el simple hecho de verla obligó a los soldados a cargar sus rifles y apuntar hacia todas partes, temiendo lo desconocido más que al enemigo habitual. En medio de la tensión llegó un mensajero de la unidad aliada vecina. Había corrido cuesta arriba hasta dar con la posición del grupo. Apenas podía respirar y sudaba frío como si hubiera visto un fantasma. Les contó que un pelotón en la zona norte también había sido atacado, pero ellos no habían visto una esfera.
Lo que reportaron era aún más difícil de creer. Dijeron que escucharon un zumbido penetrante que paralizó a varios hombres, dejándolos incapaces de moverse por casi un minuto. Ese detalle encendió todas las alarmas. 2 ataques similares pero no idénticos, ambos inexplicables. Era como si algo estuviera estudiándolos, probando diferentes métodos, buscando quién sabe qué. El teniente Salgado ordenó replegarse hacia una antigua trinchera abandonada que podría ofrecer mejor protección en caso de otro ataque. Mientras avanzaban entre los árboles húmedos, Francis sintió un ligero mareo, como si el suelo vibrara bajo sus botas. Pensó que era cansancio, pero luego escuchó al soldado Vega decir exactamente lo mismo. Y después otro más. Era como si el bosque entero estuviera temblando al ritmo de un pulso lejano. Al llegar a la trinchera, se acomodaron en silencio. Había un olor agrio, probablemente de viejas explosiones o humedad acumulada, pero lo que más inquietaba era que todo estaba demasiado quieto. No se escuchaban grillos, no había ramas crujiendo, ni siquiera el sonido distante del río. Aquella ausencia de ruido era tan total que comenzaba a doler en los oídos. Francis repasó en su mente el ataque anterior. Recordó el movimiento del objeto, fluido pero firme, como si fuera capaz de calcular cada trayecto sin error. Recordó el momento en que parecía observarlos, aunque no tuviera ojos. Y recordó el rayo. Un rayo que no quemaba, no golpeaba, sino que penetraba directamente en la conciencia. Cuando intentó explicarle eso al teniente, éste lo miró fijamente. No con incredulidad, sino con una especie de miedo controlado. Salgado no dudaba de sus hombres. Lo que dudaba era de su propia capacidad para comprender algo que no pertenecía a su mundo. Hubo un estruendo en la distancia, algo que resonó entre montañas como un trueno sin relámpago. Algunos soldados pensaron que era artillería enemiga, pero aquel ruido venía desde arriba, no desde tierra. Francis levantó la mirada y vio que las nubes se abrían por un momento. Un destello azul, más grande esta vez, brilló justo detrás de la neblina. Y luego otro. Y otro. Bernal empezó a retroceder sin darse cuenta, mirando al cielo como si esperara que algo cayera en cualquier instante. Vega cargó su rifle aunque sabía que las balas no servían de nada contra aquello. El sargento Ibarra ordenó mantener la posición, pero su voz sonaba débil, como si hablara desde otra habitación. Los destellos en el cielo se organizaron lentamente, formando un patrón, una especie de arco giratorio que emitía una luz pulsante. No era un objeto único. Eran varios, moviéndose como si siguieran una coreografía invisible. La trinchera se llenó de respiraciones aceleradas. Francis pensó en correr, pero sus piernas estaban tan rígidas como la tierra. Era imposible apartar la vista del cielo. Algo en aquellos movimientos despertaba un instinto primitivo, una advertencia profunda que decía que ningún ser humano debía estar presenciando eso. De pronto los destellos se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad regresó con violencia, y el silencio se volvió aún más pesado que antes. Algunos soldados comenzaron a rezar en voz baja. Otros solo apretaron los dientes esperando lo inevitable. Y lo inevitable llegó. Sin aviso, un sonido grave, casi imperceptible, empezó a vibrar en el aire. No era exactamente un ruido, era más una presión que se acumulaba en los huesos. Los soldados sintieron un hormigueo en la nuca, luego en la columna, y después en las piernas. Francis cayó sobre una rodilla, intentando recuperar control de su cuerpo. Bernal dejó caer su arma. Vega gritó algo que nadie alcanzó a entender. La vibración se intensificó hasta convertirse en un zumbido que les llenó la cabeza. Francis cubrió sus oídos, pero no sirvió de nada. El sonido estaba dentro, no fuera. Era como si alguien tocara una campana gigantesca cuya resonancia atravesaba la carne y los pensamientos. Y en medio de ese caos silencioso, Francis volvió a sentir la presencia del objeto. No lo veía, pero sabía que estaba allí. Algo en el aire, una especie de energía suspendida, decía que aquella cosa los había encontrado de nuevo. Entonces, la vibración se detuvo abruptamente. El bosque quedó tan quieto que parecía muerto. Y fue ahí, en aquella calma repentina, donde Francis escuchó lo que nadie más notó al principio. Pasos. No humanos. No pesados. Eran pasos suaves, como algo liviano caminando entre hojas sin quebrarlas. Se acercaban. Muy, muy despacio. Francis se levantó temblando,
mirando hacia la línea de árboles. Sintió que algo lo observaba desde la oscuridad. Algo que no necesitaba ojos para verlo todo. Dio un paso hacia atrás, pero la presencia avanzó un poco más. Entonces, entre las sombras, apareció un destello azul. Uno mucho más pequeño que la esfera, pero igual de imposible. Y justo cuando Francis trató de enfocar su vista, el destello cambió de forma. El pequeño destello azul tembló como una chispa atrapada entre dos mundos. Francis entrecerró los ojos, pensando que quizá era otra ilusión provocada por el zumbido que todavía vibraba en algún rincón de su cabeza. Pero no. Aquella luz diminuta flotaba a menos de 2 metros, suspendida con una estabilidad inquietante, como si desafiara la gravedad por puro capricho. No iluminaba mucho, pero el resplandor era suficiente para dibujar sombras delgadas en los troncos, sombras que se movían aunque nadie pareciera moverse realmente. Los demás soldados lo vieron casi al mismo tiempo. Bernal retrocedió trastabillando, incapaz de formarse palabras. El sargento Ibarra alzó su rifle, pero la culata le temblaba tanto que apenas podía mantenerla firme. El teniente Salgado dio una orden en voz baja, aunque nadie la escuchó con claridad. Era como si todos estuvieran sumergidos bajo agua espesa, donde las palabras no llegaban completas y los pensamientos parecían desordenarse. El destello azul se expandió ligeramente, tornándose más brillante, como si estuviera respirando. Luego se contrajo y volvió a latir con un ritmo suave, casi hipnótico. Francis sintió una presión en el pecho, no dolor, sino una especie de tirón emocional, un impulso que lo invitaba a acercarse. Dio un paso sin darse cuenta. Bernal lo tomó del brazo para detenerlo, pero Francis ni siquiera sintió el contacto. De repente, la pequeña luz se movió, no hacia adelante, ni hacia arriba, sino en un patrón completamente extraño, una curva perfecta que parecía desafiar toda lógica, como si estuviera tanteando el espacio o inspeccionando la trinchera. Después de esa trayectoria imposible, la luz se detuvo frente a ellos, suspirando un brillo aún más intenso. Entonces, el bosque entero pareció inhalar al mismo tiempo. El aire vibró. Los árboles crujieron sin viento. La tierra tembló suavemente bajo los pies de los soldados. Y desde la oscuridad, detrás de aquel destello azul, se reveló una sombra más grande. No era la esfera. No era un objeto sólido. Era algo parecido a un contorno, una forma casi transparente que reflejaba la luz con un movimiento líquido. No tenía bordes claros, como si estuviera incompleto o apenas emergiendo de alguna dimensión desconocida. Francis sintió como los pelos de la nuca se le erizaban. El miedo era tan profundo que parecía antiguo, como si su cuerpo reconociera un peligro que su mente jamás había imaginado. El contorno dio un paso hacia adelante, pero sus movimientos no producían sonido alguno. No había pisadas, no había roce de ramas, ni siquiera el crujido de hojas. Era como si flotara, como si existiera en un plano ligeramente desplazado del suyo. El pequeño destello azul se colocó justo en el centro de aquella figura, como un corazón suspendido. Salgado trató de mantener la compostura. Levantó la mano para hacer un gesto, quizá para ordenar un repliegue, pero en ese momento la figura dejó de avanzar y extendió lo que parecía ser un brazo, o algo parecido a un brazo. Una extremidad alargada, flexible, que reflejaba el brillo azul a través de su textura semitransparente. Bernal apuntó su rifle directamente hacia la figura, respirando entrecortado. «¡Alto ahí!», gritó con una voz quebrada. La figura se detuvo. La luz azul parpadeó una sola vez. Y entonces ocurrió algo que ninguno de los soldados estaba preparado para presenciar. Un sonido suave, parecido a un murmullo, resonó en sus cabezas. No venía de la figura, no venía del bosque, no venía del aire. Era un sonido interior, como si alguien hubiera pronunciado una palabra directamente dentro de su conciencia. No era un idioma conocido, no era humano, pero transmitía una sensación clara, advertencia. El sargento Ibarra apretó el gatillo involuntariamente. El disparo resonó como un trueno en medio del silencio absoluto. La bala atravesó el aire directo hacia la figura, pero nunca la impactó. Se desintegró a medio camino, reducida a un polvo fino que cayó como ceniza. La figura no reaccionó con agresividad. No atacó. No retrocedió. Simplemente inclinó levemente la cabeza,
como un maestro paciente observando a un estudiante torpe. Francis sintió algo más entonces, un calor suave en la frente, justo entre los ojos. Lo mismo le pasó a Bernal, a Vega, incluso al teniente. Era como si la figura hubiera tocado sus mentes con un dedo invisible. El calor no quemaba, pero desarmaba cualquier pensamiento violento. Era imposible sentir rabia. Era imposible sentir valentía. Lo único que quedaba era una mezcla de temor y comprensión incompleta, como si la figura les estuviera mostrando que no había necesidad de pelear. Pero la guerra no es un terreno para sutilezas. A lo lejos, otro grupo de soldados, que no sabía nada de lo que estaba pasando en la trinchera, abrió fuego al ver la luz azul desde la distancia. El estruendo de las balas rompió el frágil equilibrio. La figura se giró bruscamente, como si reaccionara a una amenaza invisible. La luz del corazón azul pulsó más rápido. Francis sintió una punzada dentro de la cabeza, un dolor agudo que le obligó a arrodillarse. Bernal gritó. Vega cayó boca abajo con las manos sobre los oídos. La figura no atacó directamente, pero la energía alrededor cambió. La vibración regresó, mucho más fuerte que la vez anterior. La tierra empezó a latir como si tuviera su propio corazón. Las sombras se estiraron de manera antinatural. El aire se saturó de electricidad, un chisporroteo silencioso que hacía que el cabello se levantara. Francis abrió los ojos justo a tiempo para ver cómo la figura comenzaba a perder estabilidad, como si estuviera siendo jalada hacia otro lugar. No se resistía, simplemente aceptaba que debía retirarse. La luz azul parpadeó violentamente y luego se partió en dos, como si fuera capaz de duplicarse. Las dos luces se elevaron al mismo tiempo, dejando un rastro luminoso detrás. El bosque se iluminó por un instante, tan brillante como si hubieran lanzado bengalas en plena noche. Y entonces, sin transición, sin sonido, sin aviso, se fueron. La vibración desapareció. El aire se aquietó. Las sombras recuperaron su forma. Los soldados quedaron tirados en la trinchera, respirando con dificultad, como si hubieran sobrevivido a una tormenta que nadie más en el mundo sabría describir. Bernal lloraba, intentando ocultarlo. Vega seguía inmóvil, aunque respiraba. El teniente Salgado trataba de ponerse de pie, pero sus piernas temblaban como si hubiera corrido kilómetros. Francis fue el primero en recuperar suficiente estabilidad para mirar hacia el cielo. Las nubes parecían otra vez normales. No había luces, no había señales, nada que indicara que algo imposible había ocurrido segundos atrás. Solo el silencio. Un silencio insoportable. Cuando por fin pudieron organizarse, caminaron lentamente hacia la zona donde habían visto las luces desaparecer. No encontraron restos, ni huellas, ni quemaduras. Solo un olor extraño en el aire, un aroma metálico mezclado con humedad. Era como si la atmósfera hubiera sido alterada durante unos segundos y luego hubiera vuelto a su estado natural. El mensajero que había llegado antes corrió hacia ellos. Traía noticias urgentes. Otras dos unidades habían reportado fenómenos similares, pero sin avistamientos claros. Algunos hombres habían quedado desorientados, otros afirmaban haber escuchado voces en su cabeza. Los altos mandos estaban desconcertados y no sabían si debían atribuir los eventos a algún tipo de tecnología enemiga o a una condición atmosférica extrema. Nadie mencionó la figura. Nadie se atrevió. Esa noche, mientras intentaban dormir entre la humedad del refugio y el peso de lo ocurrido, Francis sintió que algo dentro de él había cambiado. No era miedo. No exactamente. Era una sensación de haber sido marcado, de haber presenciado algo que no le pertenecía, algo que jamás podría olvidar. El amanecer llegó lento, cubierto de nubes y niebla. Los hombres se prepararon para moverse, esperando órdenes. El ambiente estaba cargado de nerviosismo y un tipo de silencio distinto al habitual de la guerra. Un silencio que no venía del entorno, sino de ellos mismos. Y fue justo entonces, mientras recogían su equipo, cuando Francis notó algo en el interior de su casco. Un pequeño punto azul, diminuto, casi microscópico, como un fragmento de luz atrapado dentro del metal. No brillaba fuerte, pero era el mismo tono exacto de la luz que habían visto la noche anterior. Tragó saliva. No dijo nada. Guardó el casco bajo el brazo. Sabía que lo ocurrido no era un simple encuentro. Sabía que aquello regresaría. Tal vez no ese día.
Tal vez no esa guerra, pero regresarían. Porque no habían venido a atacar. No habían venido a observar. Habían venido a dejar un mensaje. Uno que él ahora cargaba, justo encima de su cabeza.